Visión Humanista. La cultura y el evangelio al servicio del hombre. Un programa del Departamento de Formación Humanista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería. Coordina el docente José Serrano. Visión Humanista. Bienvenidos, estimados oyentes, a este programa Visión Humanista, que es un balcón, un convivio, una oportunidad para charlar sobre estos temas fundamentales para entender la condición humana, como es la cultura, el humanismo. El día de hoy estamos oyendo de fondo la música de ese film inmortal de Stanley Kubrick que se llama Odisea 2001. Y la temática que vamos a desarrollar es la de la ciencia ficción. Tenemos el placer de charlar con uno de los maestros de la ciencia ficción colombiana, quizás uno de los iniciadores del género, por lo menos en su periodo moderno, el doctor Antonio Mora Vélez. Bienvenido, doctor Antonio Mora, Toño Mora, como te llamamos tus amigos, a este diálogo humanista. Gracias, José, por la invitación y por la oportunidad que me brindas de hablar sobre mi reciente creación literaria, que es la novela Viaje al Universo Vecino. Sí. Como es apenas de cortesía, de norma sencilla de cortesía, Toño, vamos a hacer una especie de síntesis biográfica de quién eres tú y algunas obras que has publicado. Antonio Mora Vélez nació en Barranquilla en 1942, pero a pesar de esa fecha de nacimiento, él se considera monteriano integral. Ha vivido gran parte de tu vida en Montería. Tus amistades son de Montería, la gran mayoría de tus amistades son de Montería. 40 y tantos años. 40 y tantos años. Es decir, que no te pueden, Toño, negar tu condición de monteriano, ¿no? Así es. Abogado, catedrático, precursor y maestro de la ciencia ficción en Colombia. Entre sus obras tenemos a Glissa, El juicio de los dioses, Lorna es una mujer, Córdoba, 30 años de literatura, Ciencia ficción, el humanismo de hoy, que es un ensayo muy recomendable, en donde tú sientas tu concepción de lo que es la ciencia ficción. Los caminantes del cielo, que fue tu primera incursión en el género inédito de la ciencia ficción, que es la poesía, la lírica en la ciencia ficción. El fuego de los dioses, otro libro de poemas. La estrategia de la solidaridad, que son, ¿qué, Toño? Artículos y ensayos. Artículos y ensayos. Los nuevos iniciados, que es una novela muy interesante por su carga no solamente esotérica y simbólica, sino también por el significado de lo que es la condición humana, inclusive que puede sobrevivir a las pruebas más duras, como una hecatombe nuclear. Helado cibernético, cuentos. La gordita del Tropicana, unos cuentos que ya se salen del género de la ciencia ficción e irrumpen en ese terreno, digamos, nebuloso de los recuerdos y de la añoranza, ¿no? Así es. La duda del ángel, que son otros cuentos ya así de ciencia ficción. Lina es el nombre del azar, otros cuentos de ciencia ficción. Atlán y Herba, también, que son cuentos de ciencia ficción. Atlán por lo de la Atlántida, ¿no? Por el mito. No, Adán. Por Adán. Atlán y Eva son Adán y Eva en la ciencia ficción. Sí. Y un texto poético muy celebrado en estos tiempos, que se llama Los jinetes del recuerdo. Exacto. ¿Sí? Sí. Ese título me parece, Toño, como muy daniquiano, ¿no? Por Daniken. Recuerdos del futuro. Sí. Del futuro, o no, Clark. Arthur Clarke es el que tiene el libro Recuerdos del futuro. Hablemos, Toño, de
Bueno, hay otras facetas tuyas que vale la pena mencionar, como que fuiste actor de radionovelas aquí también eres pionero en eso, ¿no? En Córdoba. En Córdoba sí también. Sí. Fuiste locutor de radio, o sea que este medio no es extraño para ti. Y también cantante, créanme, un eximio cantante de boleros. Así ¿sí? es. Pero entonces nos convoca aquí es eso de ese tema que nos fascina, ¿no? A ti y a mí, que es la ciencia ficción, del cual ¿cuánto tenemos ya de estar entablando un diálogo sobre eso? ¿Como 30 años, 25 años? Por ahí más o menos. sí, como... y háblanos de Los Jinetes del Recuerdo. ¿Por qué ese libro marca para ti un antes y un después en tu obra literaria? Bueno, ese libro de poesía, en primer lugar, fue traducido al inglés por José Luis Hereira Collante, y esa traducción se publicó hace como 4 o 5 años en España, en una revista digital de ciencia ficción. Y ahí está, para los que quieran comprarlo. Pero además, ese libro ha significado para mí el haber obtenido por primera vez un premio internacional de poesía. Ya yo había ganado con un cuento titulado Justi, un concurso internacional de cuentos de la Unión Hispanoamericana de Escritores con sede en Perú. Pero con Los Jinetes del Recuerdo, enfrentado a 68 escritores de ciencia ficción de España y América Latina, de 16 países exactamente, obtuve el primer lugar, con un jurado bastante profesional y exigente, que consideró Los Jinetes del Recuerdo el poema mejor calificado del concurso. Entonces, por esa razón, el libro para mí tiene esa especial significación. Y más porque en Colombia a mí no se me considera poeta. Casi todos los críticos y comentaristas, cuando hablan de Antonio Mora Vélez, dicen, sí, el narrador de ciencia ficción, el autor de Glissa, etcétera. Y con este premio internacional les estoy dando un jalón de orejas. Les estoy diciendo, señores, Antonio Mora Vélez también es poeta. De modo que por esas razones este libro ha sido para mí pues un gran apoyo en mi carrera literaria. Con ese trasfondo de la música del poema Así habló Zaratustra de Richard Strauss, que hace de fondo musical de Odisea 2001, todo conspira, Toño, para que hablemos hoy de ciencia ficción, ¿no? Para Así que el tema que estamos desarrollando sea la ciencia ficción. Antes de entrar, pues, lamentablemente el libro, no sé si tú tienes gala de una memoria para recordar algún fragmento de ese poema, o si no, pues, nos centramos aquí en el libro hay un fragmento del poema que yo lo cito por alguna parte, pero no sé si lo podamos encontrar. Bien, pero bueno, mientras hacemos esa búsqueda, aquí está. ¿Apareció? Sí. Es pequeñito. Dice, es el comienzo del poema. Van como espectros deambulando por las praderas desérticas de la vieja comarca de los francos. Tienen los ojos hundidos y oscuros, el cuerpo magro y pálido
cubierto de andrajos, y largas y delgadas las manos como espigas marchitas. Esos son los primeros 4 o 5 versos del libro, del poema. Y además es uno se vaya imaginando un paisaje posapocalíptico, ¿no es cierto? Así es. Posatómico. Bueno, el libro que nos convoca propiamente dicho aquí en esta charla contigo, Toño, es la novela Viaje al universo vecino. Una novela que desde hace 10 años te he oído comentando, me has comentado temas, por ejemplo, la posibilidad de viajar a otros universos paralelos, la carga simbólica que tiene esta novela, por ahí está como de trasfondo el libro místico, esotérico, el Kybalión, de que todas las cosas se corresponden, de que hay analogías en los universos, de que todo está interconectado. Como decía Carl Sagan, no somos polvo de estrellas, somos nuestra materia prima es el universo. Entonces, antes de entrar directamente, Toño, al tema de la novela, sí es bueno que los oyentes se sitúen en eso que llamamos ciencia ficción, se sitúen conceptualmente. ¿Qué es la ciencia ficción? ¿Y qué papel cumple ese género en estos tiempos? Bueno, es una pregunta que, como me contestó a mí un físico en Estocolmo, cuando les pregunté sobre un tema de la mecánica cuántica, me dijo: ¿quieres la respuesta corta o la respuesta larga? Porque la respuesta larga me va a llevar varias horas. Entonces yo te preguntaría a ti lo mismo: ¿quieres la respuesta corta o la respuesta larga? Porque la respuesta larga es toda una disertación sobre lo que ha significado la ciencia ficción para el mundo y de las múltiples interpretaciones que hay sobre la ciencia ficción. Porque casi que te puedo decir que cada gran escritor de ciencia ficción tiene su propia definición del género. No conozco una definición que pueda aspirar a ser la madre de todas, la que resume de una manera total el contenido y los fines del género. Pero en lo esencial, toda obra de ciencia ficción es un juego con el tiempo y con el espacio. El escritor de ciencia ficción generalmente sitúa sus personajes, su historia, su trama, en un tiempo diferente al nuestro y en un espacio diferente al nuestro. Ese espacio puede ser aquí mismo en la Tierra, pero en otra época, o puede ser en otro lugar del universo. Cuando el escritor sitúa el tiempo, el espacio aquí mismo en la Tierra, hablamos de la novela ucrónica y hablamos de la novela utópica. Hablamos de la novela o de la obra que se sitúa unos años atrás para reinterpretar la historia, o unos años hacia el futuro para interpretar el futuro. O cuando nos situamos en otro lugar del universo, en otro lugar del espacio distinto a la Tierra, es para utilizar ese otro ambiente, ese otro tiempo y otros personajes, pero para referirnos de manera crítica, de manera satírica, de muchas maneras, a la Tierra y a los personajes que viven en ella en este momento, en esta historia. Entonces, más o menos en términos generales, eso es la ciencia ficción.
Yo, Toño Mora, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando tú dices que la ciencia ficción es el nuevo humanismo del siglo XX, del siglo XXI, perdón. Así es. Porque la ciencia ficción muestra un panorama amplio, a veces inquietante, a veces optimista del destino de la raza humana. ¿Y qué tema más humanista que ese, no? Exactamente. Sí, ¿qué tema más podría tener más connotaciones de tipo humano que reflexionar sobre el destino de la especie humana? ¿Sí? Y hablando de esos temas, entonces tenemos la novela Viaje al universo vecino, que empieza, Toño, aquí estoy abriendo el libro con una cita de Hölderlin, el poeta loco, que dice: el hombre es un dios cuando sueña y apenas un mendigo cuando piensa. La ciencia ficción nos hace nosotros tener botas de 7 leguas y pensar en términos cósmicos, ¿cierto? Como lo planteas tú en tu novela. Pensar como dioses. Pensar como dioses. Y estaba leyendo yo por ahí una teoría de un astrofísico ruso que plantea que la evolución humana tiene varias etapas, basado eso en el aprovechamiento energético que hace el hombre de su entorno, las civilizaciones de su entorno. Entonces, por ejemplo, una civilización tipo 1 sería esas civilizaciones, es que nosotros todavía no hemos llegado a las tipo 1, o sea, que es que no dependamos de los fósiles, sino que utilicemos óptimamente los recursos energéticos que da la Tierra sin contaminarla. Sería una civilización de tipo 1. Otra civilización de tipo 2 ya sería mucho más avanzada. Es posible el aprovechamiento, por ejemplo, de la estrella cercana al planeta donde está. Y una civilización de tipo 3 ya sería una civilización cercana al estado casi divino, ¿no? Es el aprovechamiento de toda la energía que hay en una galaxia, o por lo menos un sector de una galaxia donde esa cultura esté medrando o viviendo. Entonces, esta novela arranca, Toño, con un nivel técnico de la humanidad ya muy avanzado, porque tú hablas de una astronave que se dirige a una velocidad casi cercana a la de la luz, o más de la luz, que se llama La Alondra, y así empieza esta novela, digamos, esta nueva odisea que tú planteas, porque verdaderamente la ciencia ficción se parece a la odisea que ese personaje hace miles de años inició en el mar Egeo, ¿no? Entonces, háblanos de esta odisea. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo de esta historia y de la nave Alondra? ¿Y por qué Alondra? Que es una pregunta que te hizo alguien que comentó la novela, Néstor Solera, el escritor Néstor Solera, en el lanzamiento del libro. Bueno, el título de la nave yo diría que es circunstancial. No había una premeditación. Tal vez en el subconsciente yo tenía la relación, ¿no? La idea de lo viajero, ¿será? De que la alondra es un animal que viaja bastante, y esta nave pues inicia una odisea, como dices tú, de largo alcance, de mucho trayecto. Entonces de pronto esa asociación inconscientemente... Y lo aerodinámico del ave, ¿no? De la alondra. La alondra es una ave aerodinámica, también puede sugerir la... También. Hay un cuento mío en donde yo, tal vez de ahí viene el origen de la nave, en donde yo comparo la nave, la forma de la nave, con la figurita de la alondra con la colita abierta. Sí, en forma de delta. De delta, ya. Entonces, por ahí viene la asociación. Bueno, como me preguntas sobre la trama de la obra, se puede definir en 2 palabras. Es el afán de investigación del hombre. La curiosidad, ¿no? Exacto, para saber qué hay más allá de las estrellas conocidas, y ver en qué medida puede lograr asentamientos
en algunas de esas estrellas. Ya el hombre en la novela, como tú dices, ya se sitúa en muchos años avanzados. Ya el hombre tiene un asentamiento en Marte, ¿no? Y la nave Alondra sale de la Tierra porque ya la Tierra está empezando a convertirse en inhabitable, en un problema para la supervivencia de la especie humana. Entonces ya tienen una avanzada en Marte y siguen lanzando más y más grupos de investigación buscando planetas habitables. Pero después de visitar varios planetas de varias estrellas y encontrar una serie de fenómenos que no hacían recomendable el asentamiento, llegan, y ese es el gran problema de la conquista del cosmos, y aquí te recuerdo a Solaris, la gran obra de Stanislav Lem. Se encuentran con una gran sorpresa, y es que por uno de los tales agujeros de Guth que llaman, salen a otro universo y se encuentran con un universo que, para decirte en 2 palabras, es cuántico. No es un universo de materia atómica, digamos, como la que nosotros conocemos, ¿no? O sea, no es un universo donde funcionen las leyes macro de la gravedad. De la gravedad. Sí. No funcionan las leyes de la gravedad, sino las leyes de la mecánica cuántica. Las leyes de las relaciones subatómicas, de las partículas elementales. Exacto. Pero ese universo cuántico se les parece lo más parecido, dicen ellos, a un universo celestial, a un universo espiritual, a un universo que no es material, aun cuando realmente sí lo es, porque la materia cuántica es material, sí, ¿no? Pero a ellos les parece otra cosa distinta. Y por eso al final en la obra hay una serie de disquisiciones filosóficas en torno al tema, que terminan diciendo uno de los personajes de la novela, que es el robot, Robbie, afirmando lo que tú decías ahora rato, que a lo mejor somos, como dice el Kybalión, una idea que alguien piensa en las afueras del cosmos. Entonces la novela tiene un final poético, filosófico, que pone simplemente a pensar a la gente, como en el caso de Solaris, que la investigación a veces del espacio no va a conducir necesariamente a los resultados que el hombre espera. Es posible que de pronto una de las limitaciones de la mentalidad humana, Toño, sea que somos muy antropocentristas, o sea, que creemos que el universo está hecho para nosotros y a la medida de nosotros. Exacto, sí. Y entonces de pronto el hombre se va a encontrar con ambientes que son totalmente extraños, hostiles, exacto, que no permiten que es más, he leído por ahí que algunos exobiólogos, o sea, aquellos que estudian la vida fuera de la Tierra, ya no están siguiendo los patrones de la Tierra para mirar la vida. Que es posible que, por ejemplo, en mundos tan hostiles como Venus, que tiene una presión infernal y una temperatura también infernal, puede haber vida. Es posible que haya un tipo de vida que se adapte a esos mares de ácido sulfúrico, así es, de mercurio, o a esa presión infernal de Venus, ¿no? Así como aquí en la Tierra, en profundidades de la Tierra, con altísimas temperaturas, hay bacterias que viven. Se han encontrado inclusive en algunos reactores que han encontrado vida microscópica. Ajá. En los mismos hornos de los reactores. Es una cosa, la vida, Toño, es una fuerza increíble, ¿no es cierto? Toño, esta novela, dices tú, que te plantea algunos temas filosóficos. Uno lo mencionaste, ¿sabes qué? Cuando lanzaste el libro en la Universidad de Secar, a mí se me vino a la mente ese paralelo entre Solaris y el primer personaje extraterrestre que mencionas en la novela, que
que es un ser que es todo el planeta, ¿no es cierto? Ujú. Es una idea que desarrolla no solamente el autor de Solaris, Stanislaw Lem, sino también Isaac Asimov. Asimov también plantea en una de sus obras de ciencia ficción un planeta pensante. Inclusive Asimov va más allá. Asimov dice que va a llegar un momento en que los seres de la Tierra, todos los seres que componen la Tierra, van a constituirse en una única conciencia planetaria, ¿no? Entonces, ahí hay un problema interesante que tú planteas en esa primera parte, que es el mismo de Solaris, como tú mismo lo has dicho, de esa novela extraordinaria, que es la imposibilidad de la comunicación entre la especie humana Y la otra. y esa especie planetaria, ¿sí? Así es. Háblanos un poquito de ese encuentro, cómo es la historia aquí. Bueno, en los personajes de la novela, que son 5, ¿no? Son dos hombres, 2 mujeres y el robot, que se llama Robbie. Los dos de los hombres son de Marte, y una pareja, y los otros 2 son de la Tierra. Y se encuentran en un planeta, no recuerdo ahora, y luego siguen el trayecto juntos. Pero entonces llegan a un planeta que es un ser vivo. Todo el planeta es un ser vivo. Y un planeta que piensa. Y el planeta lo siente como un cuerpo extraño que llega a pisar su epidermis, ¿no? Y comienza a ingeniárselas para hacerlo salir. Y se las ingenia de 1000 maneras. Por ejemplo, moviéndole las cortezas del planeta, que es tanto como decir mover la epidermis de su cuerpo, exhalando bocanadas de lava, de vapor, de vapor o de tierra, etcétera, hasta que logran comprender los seres, los personajes de la novela, que no son bienvenidos en ese planeta y que por lo tanto se tienen que ir para su nave y seguir viajando por el espacio. Pero lo curioso es que el planeta no los destruye, simplemente los asusta. E incluso el planeta dice, porque yo lo pongo a pensar, ¿no? Lo pongo a reflexionar, dice: por aquí han pasado muchos seres de muchos otros mundos y a todos los he ido ahuyentando. Es decir, el planeta no le interesa terminarlos, sino simplemente que no lo molesten. Claro. Ahí está presente entonces también una serie de inquietudes, por ejemplo, lo ecológico, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos constituirnos nosotros en una especie depredadora? Uh-huh. Pero, a ver, yo miraría también la ciencia ficción desde desde 2 perspectivas. Una perspectiva que es la de la ciencia ficción como un elemento optimista, ¿sí? Que es a la escuela que tú definitivamente le apuntas, y otro que es la distópica, ¿no? Que piensa que podríamos terminar en una catástrofe donde la especie humana se desaparezca. ¿Por qué crees tú, Toño, que la especie humana va a salir de este reto, de este atolladero tecnológico en el que estamos en la actualidad, ¿sí? En donde pues los recursos humanos son dilapidados, ¿sí? Poniendo en peligro la especie humana, en donde elementos tan amenazadores como el efecto invernadero se están haciendo cada vez más dramáticos, más presentes? ¿Por qué crees tú, Toño, que hay oportunidad para la esperanza de esta especie, la especie humana? Bueno, yo he sostenido en varios de mis artículos y ensayos sobre la ciencia ficción que la ciencia ficción surgió para algo. Yo no creo que la ciencia ficción haya surgido simplemente para entretener con las aventuras del espacio, de los grandes monstruos. Esa era la época heroica, ya se quemó esa etapa, ¿no? Hasta los años 40, 30. Exacto. Sino que la ciencia ficción tiene un objetivo más de largo alcance y más importante. De ahí viene la calificación que yo le he dado de humanismo de nuestra época. Yo creo que
los escritores de ciencia ficción tenemos una especie de sexto sentido para imaginar no solo crítica a la situación del mundo actual desde el punto de vista ese que tú has mencionado de la destrucción del medio ambiente, sino para imaginar soluciones a futuro. Y en ese sentido, la ciencia ficción cumple ese papel de decirle al hombre que es posible la vida en otros planetas, es posible trasladar la civilización de la Tierra a otros lugares del espacio cuando el desarrollo industrial, tal y como lo concebimos actualmente, destruya totalmente el medio terrestre. Pero yo creo que incluso, porque ya hay experimentos sobre el tema, poco a poco el hombre va a encontrar la solución del problema de la energía con las llamadas energías no contaminantes. Por ejemplo, ya hay en Europa ciudades eólicas, pequeñas poblaciones con techos que captan la energía solar, que ya no necesitan energía, digamos, eléctrica de conducción por cables que provengan de plantas que utilizan combustibles fósiles, etcétera. Tenemos pues o en el mejor de los casos, pero ni tan mejor, que sería la energía atómica o nuclear, los reactores, grandes reactores atómicos. Entonces, sí, ese experimento que ya se está dando es posible que se generalice y que logremos alcanzar la solución del problema energético sin contaminar. Lo preocupante es que no sabemos cuándo llegaremos a alcanzar esa solución y si lo logremos antes de que destruyamos al planeta con la actual contaminación. Ese es el reto de la especie humana. Lograremos salir de este atasco tecnológico. Exacto, sí. Lograremos generar energía no contaminante, ¿verdad? Salir de la pesada cadena de los combustibles fósiles. O por ejemplo, ¿será que la tecnología humana está cerca de la fusión fría? ¿No? Sí, es posible que eso dé la solución al problema. Toño, la otra pareja espacial que tú mencionas, bueno, ya hablamos de la Alondra, es la otra astronave, sale ya no de la Tierra, sino de Marte, ¿no? Y tiene un nombre muy nuestro. Se llama Calamarí. Calamarí, sí. Y además me parece meritorio utilizar nombres criollos, porque la ciencia ficción está plagada de naves como Enterprise, de tipo norteamericano, y que haya un Calamarí por ahí rompe ese como que esa hegemonía de la ciencia ficción anglosajona. Y aprovecho para entonces que nos cuentes qué es lo que pasa con los astronautas Calamarí, porque hay una escena de esa novela que me parece simpatiquísima, que es cuando están los astronautas terrestres en un planeta y descubren que hay otros bípedos que se van acercando muy amenazadoramente al principio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo que ocurre es que, tal como yo describo, a los tripulantes de la Calamarí son de ancestro africano, de una de esas tribus. Imagínate una de esas tribus africanas donde los personajes son altos y delgados. Como los bantúes. Los bantúes, altos y delgados. Los bantúes, sí. Y los de la Alondra son seres humanos comunes y corrientes de 1,70 m y tantos, y blancos. Y obviamente cuando ellos ven esos personajes tan altos, delgados y negros, se asustan al principio. Pero después descubren que son terrestres, son terrícolas también, pero que no nacieron en la Tierra, sino que nacieron en Marte, porque son descendientes de la primera brigada
de colonización de Marte. Pero ya cuando descubren que tienen un origen común, incluso un lenguaje común, el Spanglish, digo yo en la novela, pues ya se convierten en compañeros de viaje junto con Robbie, que es un personaje maravilloso. A mí me gusta Robbie porque Robbie primero le salva la vida a los cuatro, y segundo, Robbie era prácticamente el director de la expedición, de las naves y de la expedición. ¿Sí? Ese futuro que tú planteas es una pesadilla para ciertos políticos xenófonos y racistas de Estados Unidos. Ajá. Que haya un idioma que se llama el Spanglish, es la pesadilla más grande. Ajá. Para alguno por ahí que no gusta de los latinos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí acabas de mencionar el personaje como que bisagra, el personaje central de la obra. Me recuerda mucho a un personaje también de Isaac Asimov, ¿no? Un robot. Robbie, ¿qué papel cumple en esa novela? A mí me parece que es como que el que permite que ambos grupos, el de la Alondra y el del Calamarí, se conecten, se encuentren. Y termina por fusionar las dos naves. Termina por fusionarse las dos naves. Porque la expedición tiene un percance en un planeta donde unas fieras logran destruir parcialmente a las dos naves. Y Robbie utiliza una y otra nave y la reconstruye, ¿no? Y sale con los cuerpos hibernados de los cuatro personajes. Sí. ¿No? Por ahí hay una ligera referencia a Avatar, la película, porque incluso en esta novela los cuatro personajes generan cuatro avatares, digamos. ¿No? O sea, proyecciones holográficas. Exacto. De ellos. Mientras hibiernan, los cuatro avatares están interactuando. Incluso llegan a interactuar en sueños, ellos, entre sueños, ¿no? Y Robbie es no solamente, como te decía, el personaje que dirige, digamos, la expedición, sino el personaje que reflexiona en muchos momentos de la novela, ¿no? Sí. Que incluso les dice al final de la novela cómo toma la decisión él de pasar de lo que él llama la octava o la sexta o séptima esfera hacia la octava esfera del nuevo universo. Sí. En donde en ese nuevo universo, en esa octava esfera, prácticamente existe esa materia sutil, esa energía sutil de la que alguna vez un personaje, Giordano Bruno creo que fue, yo lo cito por ahí en la novela, dijo que era la esencia de Dios. Sí. Bueno, ahí está también el aspecto teológico, ¿no? Y allá iba la pregunta mía. Mira, hay uno de los temas que no sé, que ahora precisamente estábamos escuchando Odisea 2001. Ese es el tema central de Odisea 2001, la evolución de la especie humana. Ajá. Es decir, la idea que te estoy planteando sería la siguiente. Es posible, Toño, que una de las condiciones fundamentales para que la especie humana se proyecte al espacio no solamente sea un alto desarrollo tecnológico, sino también un alto desarrollo espiritual. Es decir, que ambas dimensiones, psíquico, espiritual y tecnológica, deben estar unidas para permitir que nos expandamos por los confines del universo, que es el tema de Odisea 2001, ¿no? Exacto. Y es el tema de esta novela. Y es el tema de mi novela. Eso, tú lo has descubierto muy, muy bien, muy acertadamente. Dada tus grandes lecturas de ciencia ficción, no todo el mundo descubre esa parte que tú acabas de señalar y que evidentemente es uno de los temas centrales de mi novela. Necesariamente el desarrollo espiritual tiene que ir parejo con el desarrollo científico técnico. De lo contrario, el hombre no alcanzará ni el perfeccionamiento como ser humano, ¿no? Ni alcanzará a llegar a ser, como plantean ya filósofos que siguen esas corrientes, casi como dioses. Sí.
Y máximo cuando uno piensa que estamos en una época en donde todavía se mira la parte positivista del conocimiento y no se dimensiona la otra parte, la espiritual, ¿no? Se cree que eso es algo metafísico o que es algo que es un cuento de hadas, en fin, y no se relacionan ambas cosas. No sé si recuerdas que yo cito ahí a Teilhard de Chardin, Sí. filósofo católico que yo he leído desde mi época de la universidad, en donde Teilhard de Chardin plantea que la materia y el espíritu son una y la misma cosa, es decir, no están separadas. Son como una moneda. Él le llama Wellstoff en alemán, no sé si se pronuncia así, Wellstoff, ¿no? En donde en una cara es la materia y de la otra cara es el espíritu. Entonces, en un cuerpo común y corriente, una piedra, por ejemplo, la parte de materia es el 99.99%, digamos, y la otra parte es espíritu. Energía. Como lo denomina el maestro Atu Clarke al final, el protagonista de esa Entonces, novela. en el hombre, ya la lámina, la parte de espíritu es mayor, pero aún sigue siendo la parte material mayor. Entonces, el gran progreso del hombre, según Teilhard de Chardin, es ir disminuyendo la parte de materia y convirtiéndolo en energía de su cuerpo y ganando espacio, digámoslo así, la espiritualidad. Cuando el hombre logre, digamos, eliminar todo lo material de su cuerpo, llega a ser como un dios. Y por eso se hace difícil entender esa película, Odisea 2001, bueno, los que leemos la novela, como tú y yo, y vimos la película, entendemos qué es lo que pasa. Ajá. Porque es que en esa película, al final, el astronauta Boltzmann llega a un sitio donde evoluciona espiritualmente y la gente no entiende, no entiende por qué se va transformando rápidamente. Primero envejece, ¿no? Que es como que va perdiendo la parte corporal y se va convirtiendo en energía pura, ¿sí? Casi como un dios. Estamos muchas religiones coinciden en eso, ¿no? En que muchos proyectos religiosos coinciden en pensar de que nosotros somos un proyecto inconcluso y que vamos hacia una conciencia cósmica, una comunión con una conciencia cósmica. La pregunta del millón, Toño, perdona que utilice un término tan coloquial, si nos hemos elevado mucho en el tema, es ¿cuándo la especie humana logrará dar ese salto cuantitativo y cualitativo? ¿Sí? Esa sí es una respuesta difícil. Está todavía... Michio Kaku, Toño, escribió un libro que se llama sobre el futuro, los adelantos, y dice que ese salto, desde el punto de vista, Kaku es un famoso físico cuántico. Sí, yo lo conozco, sí. Dice que más o menos ese salto de la humanidad puede estar más o menos en unos 10.000 o 5.000 años, ¿sí? Habrá que ver si Kaku tiene dotes de clarividente. Sí. Bien, entonces, Toño, vamos a entrar a la parte más apasionante de la novela, que creo yo que es cuando entran en ese universo cuántico. Los budistas lo llaman nirvana, ¿no es cierto? Los católicos lo llamamos paraíso. Paraíso. ¿Sí? Ese es el debate en la novela. Los nórdicos, la mitología nórdica lo llama el Valhalla, ¿sí? Los musulmanes, todos tienen más o menos una aspiración a ese mundo perfecto, a ese mundo de los bienaventurados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llegan ahí? Ellos llegan allí gracias a Robbie. Robbie digamos que los transporta, cuando después Robbie se les pierde y ellos lo encuentran. Llegan a lo que parece ser un planeta, ¿no? Pero un planeta totalmente diferente, ¿no? En donde la hierba es rosada, los ríos son azules, en fin, una serie de connotaciones fantasiosas. Y en donde reina pues la placidez, la bienaventuranza, la armonía, la felicidad, etcétera. Los seres humanos, los personajes de la novela se sienten pues en el paraíso. Una preguntita, ¿ese universo no tiene la condena de la entropía?
no es entrópico, no se autodestruye, no. O sea, no rige esas leyes físicas. No rige las leyes físicas de la entropía. Porque es cuántico. Es cuántico. Es cuántico, es que fíjate que ahora como es posible que según la teoría del Big Bang, el origen de este universo en el cual vivimos haya sido cuántico, ¿no? Sí, y eso explicaría, por ejemplo, en la etapa de que antes del Big Bang, ¿no? Que había. Exacto. Entonces había una gran concentración de materia en pocos. Exacto. Si es posible que el protouniverso nuestro haya sido cuántico. Entonces es posible llegar por uno de los intersticios, esos gusanos, a un universo que sea cuántico. Es decir, la teoría del universo cuántico no es absurda. Ya está siendo debatida, por lo menos a nivel de hipótesis, por muchos científicos. Muchos científicos, muchos cosmólogos hablan no solamente del Big Bang, sino del Big Crunch. Exacto. Lo fantástico, la gran contracción. Sí, lo fantástico en la novela es que pone a vivir en ese universo cuántico a unos seres humanos de este universo gravitacional. Te hago una pregunta, me asalta, o sea, una pregunta en términos de verosimilitud, ¿no? Una pregunta en términos de lo verosímil. ¿Cómo hacen los seres humanos que se rigen biológicamente por estas leyes de la naturaleza de este universo para adaptarse y sobrevivir a un universo cuántico? ¿Cómo hacen? Bueno, yo utilizo un recurso que no sé si de pronto tú lo captaste, y es que de pronto el lector no lo logre, pero todo parece indicar que a ese universo cuántico llegan son los avatars. Los cuerpos se quedaron en las naves. Yeah. El robot Robbie sí llega a ese universo cuántico, porque es un robot, no es materia orgánica. Pero entonces son los avatars los que llegan a ese universo cuántico. Los personajes reales, claro, se quedaron en las naves metidos en sus cabinas de hibernación. O sea, la virtualidad se convierte en una forma de ser, ¿no? Exacto. En una forma de ser. Casi que incluso uno de los personajes lo dicen, que somos seres virtuales. ¿No? Robbie también podría servir para otro de los eternos debates de la ciencia ficción, Toño, que cuáles son los límites entre los robóticos y lo humano. Si esos límites llegará un momento en que se desaparezcan, de que un robot llegue a convertirse como el hombre bicentenario de Isaac Asimov en ser humano. Ese es una discusión interesante. Exacto. En este caso, el robot sigue siendo robot desde el punto de vista de su estructura, pero su modo de pensar es totalmente humano. Exacto. Entonces, eso plantea esa tesis. No necesariamente los robots, como en el caso de la célebre película basada en un cuento de Asimov. El hombre bicentenario. No, la otra, Yo Robot. Yo Robot, sí. No necesariamente el robot se va a rebelar contra el hombre y se va a convertir en destructor del hombre, violando incluso las 3 o 4 leyes de Asimov. Sino que es posible que el robot tenga, digamos, un desarrollo tan humano que lo convierta en un ser sensible e incluso superior al hombre, desde el punto de vista del humanismo. Ya. Lo mismo que pasa en Odisea 2001, estamos siempre haciendo esa referencia. Ajá. Por eso la música, cuando HAL 2000 se revela contra los astronautas, ¿no? Exacto. Ese conflicto tecnológico de la máquina contra el hombre, que desde Karol Capek, que fue el primero que inventó la palabra, ya estaba pensándose en que los robots se iban a rebelar contra la especie humana. Toño, ¿Qué autores te han marcado a ti para fabular allende las estrellas? Bueno, ya hemos mencionado varios, ¿no? Ya mencionamos a Stanislav Lem con Solaris. Ya mencionamos a Isaac Asimov con sus cuentos sobre los robots, sus célebres leyes de la robótica. Mencionamos a
¿A qué otro? Arthur Clarke. Arthur Clarke, claro, también con Odisea 2001, Odisea del Espacio. Ray Bradbury, ¿no? Que es una... y Iván Efremov, que son tus dos... Ray Bradbury, por el contenido humanista de sus cuentos, de sus novelas. Por ejemplo, yo no dejo de alabar un cuento de Ray Bradbury que se llama Vendrán lluvias suaves. Es una belleza. Es la, como tú lo recuerdas, José, la historia de una casa automática, en Marte, que sigue funcionando a pesar de que la humanidad desapareció. Y sigue actuando y mostrándole a sus espectrales habitantes. Es el cuento más aterrador. De ciencia ficción que yo he leído, Toño, porque sí. Es increíble eso. Y triste, ¿no? Y no menciona la palabra guerra, ni la palabra holocausto, ni nada en un solo momento. Sí. Y ya tú lo lees y dices, aquí pasó una cosa terrible. Claro. No, y es que el título ya lo dice, vendrán lluvias suaves, significa que están cayendo lluvias radioactivas y ha llegado un momento. Pero Iván Efremov también creo que tiene la impronta en tu... Sí, Iván Efremov, yo he leído muchas novelas de él, La nebulosa de Andrómeda, Corazón de serpiente, Naves estelares, algunas de las novelas de él que leí, en donde él, y aquí viene una respuesta a una de tus preguntas iniciales, él es un convencido de que el ser humano, a pesar de todas las contingencias, de todos los problemas que va a enfrentar en el futuro, el ser pensante va a salir adelante. El pensamiento va a triunfar sobre todas las pequeñeces de la materia. Ese es el gran pensamiento, el gran mensaje de Iván Efremov que yo reivindico en mi obra literaria. Sí. Y esta novela tiene también un ingrediente, estimados oyentes, que el doctor Mora nos puede dilucidar, que es que hay temas que siempre te han venido obsesionando. Son los mismos temas que tú has desarrollado en todos tus cuentos, que buscaron una salida pues en forma de novela esta vez, ¿no? Así es. Sí, muchos de los temas de la novela e incluso muchas de las historias fueron cuentos inicialmente. Y yo las incorporé al texto al cuerpo de la novela. Pero la inquietud viene desde hace rato. Esa inquietud que me sembró Solaris, la novela Solaris, de qué va a pasar cuando el hombre llegue a encontrar en otros mundos inteligencias totalmente distintas, diferentes. Solaris es el mar, ¿verdad? Un mar que trata de comunicarse con los seres humanos, pero es una conciencia mucho más avanzada y no hay ese contacto, y se produce pues una serie de conflictos por esa imposibilidad de comunicarse, ¿no? Entre esas dos especies, que entre otras cosas la película que hizo Tarkovsky, Toño, sobre Solaris es extraordinaria. ¿Tú te la viste? Extraordinaria. Yo la vi, incluso que escribí un comentario en donde a mí me parece que el final de la película es mejor que el final de la novela. Sabes que sí, estoy totalmente de acuerdo con Tarkovsky. Hizo dos adaptaciones de obras de ciencia ficción. Una es Solaris y la otra es esta, Picnic, basado en un cuento que se llama Picnic. En campo de batalla. Campo, sí. Listo. Bueno, Toño, ya el control nos está diciendo que el tiempo se nos acabó. Yo creo que este programa podía demorar perfectamente 3 horas hablando. Hemos demorado hablando 25 años, Toño, y ahora que en una hora no podríamos hablar mucho tiempo de eso. Hemos hablado 25 años de ciencia ficción, estimados oyentes, pero los invito cordialmente para otro encuentro, otro diálogo, otro intercambio de pareceres sobre este tema proteico e inabarcable que es el humanismo. Entonces, Toño, despídete de los radio oyentes y aprovecho para invitarlos a otra audición de este programa. Bueno, gracias a los oyentes de esta radioemisora de la
Universidad Pontificia Bolivariana. A ti, José, por la invitación, y bueno, y la invitación a todos los que escucharon el programa a conseguir la novela, a disfrutarlas. Yo sé que se van a entretener, a divertir, y que van a ponerse a pensar sobre muchos de los temas de la novela. Se consigue en Panamericana, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que me han dicho los editores, que se va a distribuir nacionalmente por la librería Panamericana. Bueno, hasta la próxima. Visión Humanista. La cultura y el evangelio al servicio del hombre. Un programa del Departamento de Formación Humanista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería. Coordina el docente José Serrano. Visión Humanista.